Amigas, amigos, en el video pasado iba a hablar de libros buenos y de libros malos. Se me ocurrió tomar como ejemplo la Biblia porque es muy conocida por toda la humanidad y porque tiene de escrita aproximadamente 3000 años. Es del tiempo, se empezó a escribir, parece, en tiempos del rey David y se terminó de escribir como en el año 500 antes de Cristo, después de que regresaron los judíos de Babilonia, de destierro en Babilonia. La persona que lee la Biblia toma una visión del mundo oriental de 2000 años. La persona que lee a Homero, lo de Troya y la Ilíada, pues, y la Odisea, conoce el ambiente de los griegos del mar Egeo, de la Europa inicial, a través de ese relato de la guerra de los griegos contra los troyanos. Y todas las historias, pero en este caso eran poemas, eran dos grandes poemas, el de la Ilíada, que era la ida a la conquista de Troya, y el regreso de Odiseo o Eneas, como se le quiera nombrar, o Ulises, el regreso de Ulises a su tierra Ítaca, donde lo esperaba su esposa y su hijo Telemaco. Y hay cosas que conmueven a uno mismo. Por ejemplo, que cuando llegó Ulises a su casa disfrazado de mendigo, el único que lo reconoció fue un perro viejo que movió la cola y se murió. Otro detalle que se le queda a uno grabado en lo de la guerra de Troya es cuando uno de los guerreros, ya ataviado con su traje militar, toma a su niño y lo quiere besar y el niño se asusta porque pues no reconoce a su padre con esas vestiduras, esas vestimentas, ese traje. Es que uno se va enriqueciendo con las cosas buenas, por supuesto. Entonces la persona que lee no solamente tiene las experiencias ordinarias, las de todos los días. Las experiencias ordinarias son muy limitadas y son repetitivas y son aburridas y hacen que una persona no tenga un mundo interior. Es como una cáscara que no tiene nada adentro. Y la cáscara es el cuerpo y el cuerpo mueve a la persona vacía tratándola de llenar de lo que no puede saciar ese vacío. Y entonces se busca llenar ese vacío con una fe, con una creencia, con una ideología, con un partido, con una diversión, con la inclinación a algo, poner como la base de la vida en algo. Por ejemplo, los de la América, los de las Chivas, que el América no es nada para nadie, y las Chivas tampoco, pero para algunos es como si fuera una realidad que los dirige todos los días, que los hace vestirse de determinado modo, pelearse con los otros y identificarse, quitarse su nombre, su cara, su creencia, su nacionalidad, su estado, y entonces forrarse del amarillo o del rayado, pero ese amarillo y ese rayado
solo está por fuera. Por ejemplo, les pongo el caso de el perro ese que reconoció a su patrón después de 20 o 30 o 40 años, bueno, como 20. Los grandes escritores ponen detalles que transforman a las personas, que las cambian, vuelvo a repetir, que las enriquecen por dentro, porque producen sentimientos, ideas y un mundo interior cuando uno se imagina cómo era aquel mundo. No lo ve con los ojos, lo ve con la imaginación. Entonces, la lectura, bueno, si yo quiero ser un seguidor de Jesús, pues entonces voy a leer los evangelios y a ellos me voy a tener y con ellos voy a agarrar un machete, una hacha, un cuchillo y voy a quitar todo lo que le quieran poner encima, lo que se llaman las religiones. Si yo soy comunista, pues entonces debo de irme a vivir a Cuba. Si yo soy chavista, pues debo de irme a vivir a Venezuela. Si yo soy enemigo de Estados Unidos, pues no debo de ir allá ni usar dólares, ni aprender inglés, ni usar máquinas que tengan programas que los hayan hecho los gringos. Y ahí es donde ya me van a decir, padre, entonces quiere decir que es pura falsedad. Sí, es pura falsedad. Es un engaño. Vivimos de engaños porque la realidad no nos llena o porque la realidad no nos satisface o porque en lo real no nos sentimos realizados. Y los buenos libros nos impulsan a hacer cosas que no se nos ocurren. Voy a poner ejemplos pues de cosas buenas, voy a dejar las cosas malas. Esas pues pueden ustedes verlas en cualquier parte. Por ejemplo, Alejandro Magno, un jovencito que en 13 años conquistó el mundo conocido de su tiempo, del siglo IV antes de Cristo. Que murió muy joven, posiblemente envenenado, porque tenía una ambición desaforada de conquistar todo, ya casi había conquistado todo y sus seguidores ya querían regresar a su casa. Ahí está la contradicción entre el hombre ordinario y el gran hombre. El hombre ordinario camina, se descamina, vamos a decir, pero siempre quiere regresar a su cueva, a su casa. Se siente inseguro ante lo desconocido. En cambio, la persona que es aventurera, que quiere novedades, se expone y supera el miedo y la desconfianza y entonces camina por donde no conoce. Ahora sí, como dice la canción de Machado, hace camino al andar. No hay camino, no hay, los otros caminos ya están agotados, son enfadosos, son tontos, son insípidos, son en blanco y negro, tristes. Y el aventurero abre nuevas rutas, nuevos conocimientos, nuevas actitudes. Ponía el caso pues de Alejandro. Julio César tenía 40 años. Bueno, Julio César estoy hablando 200, casi 300 años después, 250, en Roma. Y un día encontró una estatua dedicada a Alejandro Magno. Ustedes ya saben que Alejandro murió a los 33 años. Julio César tenía 40. Y vio la estatua de Alejandro y se puso a llorar y dijo, ¿cómo estoy tan viejo y no he hecho algo más de lo que ya hice? Hizo muchas cosas buenas, escribió un libro sobre la guerra de las Galias,
era una persona preparada, era valiente, era inteligente, era noble, era un militar. Pues de allí tomó la idea de ser emperador de los romanos. Y en realidad ustedes conocen la historia de Julio César porque tuvo una aventura con una de las griegas o de las egipcias griegas, Cleopatra, y que es una historia de amor que no se olvida. Y un sueño de unir Roma con Egipto que tampoco no funcionó, no podía funcionar. Su visión de el ecumenismo que había tenido Alejandro Magno quería que todos hablaran griego aparte de su lengua, y Julio César quería que la gente tuviera un respeto por las leyes. Los romanos eso tenían, un respeto por las leyes, y enseñaban a respetar, de tal manera que en una ocasión un general dio una orden bajo pena de muerte y su hijo la desobedeció y mandó que le mocharan la cabeza. Dirán, ay, qué cruel, ay, qué malo. Sí, pero cuando un dirigente tuerce las leyes a su favor, acaba con las leyes y acaba con su autoridad. Y por eso los que tienen autoridad deberían de pensar antes de decir las cosas, porque una vez dichas, las tienen que hacer. Es como lo de los reyes allá donde estaba Esther, una ley promulgada por el rey, ni él podía quitarla, rescindirla, abolirla. Tiene que haber algo más poderoso que la voluntad humana limitada e interesada, y en muchos casos malvada. San Ignacio de Loyola, que era chaparro, noble pero pobre, porque era segundón, y que por pura vanidad hizo que le volvieran a romper una pierna que en el sitio de Pamplona le había roto una bala de cañón, pero que el médico que lo entablilló era malo y se la dejó chueca. Y él dijo, o derecha o muerto. Y en aquel tiempo pues no había antibióticos, no había desinfectantes, no había nada, ni siquiera anestesia. Le dijo el doctor, va a ser muy doloroso y te puedes morir. Pues yo prefiero morir derecho que morir con una pata chueca. Bueno, disculpen la palabra que debe decir, con una extremidad deforme. Bueno. Y así lo hizo, pero cuando ya estaba convaleciente, pidió un libro. En aquel tiempo no había más libros de caballerías, que eran como de aventuras fantasiosas y hermosas. Los caballeros errantes que andaban defendiendo doncellas, princesas, matando dragones y malvados y conquistando tierras y casándose con una hermosa dama. Y como aquella otra de la princesa encantada, la bella durmiente, que el galán tuvo que pasar por muchas pruebas que había puesto la malvada bruja o el malvado brujo para que aquella muchacha no pudiera disfrutar de la vida y del amor, aunque se conservara joven, pero sin vida no biológica, estaba viva del cuerpo, sin una vida emotiva, emocional. Entonces, cuando uno tiene una lectura que vale la pena, la cuñada de San Ignacio, donde estaba, en el castillo donde estaba convaleciendo, le dijo, pues mira, aquí solo tenemos un libro de la vida de los santos. Hasta grima me da.
había enfadado, le dijo, bueno, préstamelo pues. Y empezó a leer la vida de los santos y pues vio los mártires, los grandes evangelizadores, los inteligentes, los sencillos. Bueno, estamos cuando San Ignacio de Loyola, pues en el 1500. Ya había vivido San Francisco de Asís, Santa Clara y otros más, San Antonio de Padua. Y llegó a una conclusión después de la lectura de esos libros. Antes, él pretendía la fama, la riqueza, el amor, el romanticismo, los deleites y sobre todo la vanidad. Después de eso, dijo, bueno, si Francisco pudo renunciar a su posición social, ¿por qué yo no? Si San Antonio de Padua también tuvo que renunciar, él quiso renunciar a su nobleza y a su riqueza y a su importancia y hasta recibir el rechazo de su familia, dijo, ¿y por qué yo no? Eso es lo que hacen las lecturas. Las lecturas inspiran, transforman. Y aquí discúlpenme, pero el que no lee, pues es como un animal salvaje. Es un animal salvaje que no tiene pues más que los aprendizajes que tiene un animal salvaje. Si nace, pues chuparle a la teta o la otra forma en que pueda comer. Si crece, pues defenderse y entonces superar los problemas de la selva o del bosque o del desierto, y ya cuando ya ha crecido, pues entonces buscar una pareja según la clase de animales para nomás estar un rato o un instante con la dama o con el damo y luego ya seguir su vida. Y una vez que fecunda y que tiene hijos, ya cumplió. Ya lo demás no importa. Como también los árboles que echan semillas o las plantas y que una vez que echan las semillas ya no importan, como el maíz, que una vez que da la mazorca y esta se seca y queda bien, ya no importa el rastrojo. Lo que importa es que fue una semilla y que dio fruto. Eso pues es la vida natural. Pero no somos solamente del reino animal o vegetal. Somos del reino humano y del reino de Dios. Recuerden ustedes aquella historia de que un rey fue a una escuela y como estaban viendo lo de los reinos, así clasificados, pues, los grupos de seres, y ya le dijo el rey, a ver, niños, ¿qué están estudiando? Pues la naturaleza, mire, el reino mineral, que son la tierra, las piedras, los metales. El reino vegetal, pues como lo dice vegetal, las plantas, todo tipo de plantas. Y el reino animal, pues que son todos el león, el elefante, la lagartija, la cucaracha. Niños, ¿y yo a cuál de esos reinos pertenezco? Un silencio. Y ya una chiquilla inteligentilla levantó la mano y le dijo, usted pertenece al reino de Dios. Bueno, hermanas y hermanas, quizá pertenezcamos al reino de Dios, no al reino animal. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga.